Lo que muchos profes confunden con storytelling. A ver si te suena esto. Mirá, Juan se levanta, se ducha, se viste, desayuna café con leche, se va al trabajo. ¿Esto es una historia o es un desfile de verbos reflexivos? Para mí esto no es una historia. En este video te voy a contar lo que sí es storytelling, por qué funciona, cómo hacer para que enganche, qué elementos tenemos que tomar en cuenta y también que esto no es magia, sino que es una técnica. Son 9 puntos que me preparé. Aquí voy a estar con mis apuntes para no irme por las ramas, si no empiezo a hablar y me voy. Vamos a empezar por el punto número 1, el error más común. Muchos profesores, ¿qué hacen? Lo que te contaba, ¿no? Agarran, digamos, los contenidos del currículum tradicional que sale del marco común europeo, del plan curricular del Instituto Cervantes. Yo también conozco bien eso, yo usaba este método en el pasado y tenía una lista enorme de puntos a enseñar en el programa que no te daba el tiempo de cubrir todo. Entonces, para poner alguna historia o para hacer algo diferente que se saliera un poco de ese currículum, siempre uno trataba de meter ahí, digamos, a prepo, ¿no?, todo el vocabulario que había que enseñar, ¿no? Y entonces así uno creaba tipo una pseudo historia a la fuerza, digamos, solamente para poder cumplir con esa lista de elementos que teníamos ahí. ¿Y el resultado cuál es? Una historia vacía, una historia sin emoción, sin conflicto, sin alma, ¿verdad? Una historia que no engancha a nadie. Entonces, esto no es la forma de aplicar storytelling en las clases. Nosotros tenemos que buscar historias que sean historias de verdad y no simplemente una excusa para poner en contexto los verbos que queremos trabajar. Punto número 2, el miedo a la fantasía. Tenemos una idea de que al trabajar con adultos, nuestros alumnos a veces son profesionales, ejecutivos, trabajan, son gente seria, entonces no se van a emocionar con una historia, van a pensar que esta clase no es seria, ¿no? Y nada más lejos de la realidad, porque lo que verdaderamente engancha en una historia es precisamente que tenga esos elementos, que haya humor, que haya alguna emoción, que hayan elementos de sorpresa, de algo inesperado, que sea gracioso, que nos podamos reír, que podamos sacar para afuera, ¿no?, una serie de cosas, porque todas esas emociones muchas veces están contenidas y este es el aspecto del filtro afectivo, ¿no?, que menciona Krashen, que hace que la persona, si está muy contenida y no son las condiciones ideales para aprender. Entonces, cuando la persona se suelta, puede expresarse, puede reírse, puede sentir diferentes cosas, entonces ahí sí está, digamos, todas las dimensiones del ser humano involucradas en ese proceso de adquisición y ahí el aprendizaje fluye. Entonces no hay que tener miedo a poner historias que tengan animales que hablan, fantasías, extraterrestres, otros planetas, no sé, cualquier elemento fantasioso que contribuya. Por ejemplo, una de las historias que yo tengo en mi currículum de didáctica DL es sobre Dante el elefante. Es un elefante que vivía en el zoológico y un día con sus amigas, una iguana y una lora, deciden escaparse. Se escapan del zoológico y después tienen que buscar trabajo y pasar una serie de obstáculos. Esa es una historia que en realidad es de animales, pero no es de animales, porque habla de cosas que nos pasan a nosotros en el día a día. Este tipo de cosas potencia el aprendizaje porque tenemos personajes que están viviendo situaciones de trabajo, de buscar un empleo, de la entrevista de trabajo, de toda una serie de cosas que son contenidos que tenemos que enseñar.
qué mejor que enseñarlo de esta manera. Bueno, el punto número 3. En este punto vamos a hablar de qué tiene que tener una historia para que funcione. Y para eso te propongo que pienses en alguna película, una película que te gusta, una serie. Si la película mostrara, por ejemplo, a los personajes en situaciones del día a día, haciendo cosas cotidianas y están todos tranquilos y siempre hacen lo mismo y no pasa nada, vos estás esperando que pase algo cuando vas a ver una película, si no, decís, ¿pero qué es esto? ¿No? Entonces, ¿qué elementos son esos? Un conflicto. Para que la historia enganche en esa narrativa tiene que haber un conflicto, tiene que haber un problema, tiene que haber obstáculos que la persona tiene en su camino y va a intentar determinadas cosas hasta que al final consiga superar ese obstáculo y lograr su objetivo. Esos personajes tienen motivaciones, tienen una personalidad, quieren algo, buscan algo, desean alguna cosa, ¿no? Los personajes evolucionan también. Muchas veces vemos que tienen, no son solo cualidades. Estos personajes también tienen defectos, tienen algunas fallas, digamos, en su forma de ser, que después van superando a medida que transcurre la historia. Entonces va evolucionando en su comprensión, va aprendiendo cosas en ese camino que como que nos invita a recorrer ese camino, ¿no? Junto con este personaje. Después también hay un desenlace y hay una psicología del personaje. El personaje tiene todas esas características que nos invitan a reflexionar y que el alumno le permite identificarse con ese personaje. Nosotros podemos seguir en nuestras historias lo que se conoce como la jornada del héroe. El héroe va pasando por toda una serie de situaciones hasta que llega a la consecución de su objetivo o a la superación de lo que tenía que superar. O sea, algo tiene que pasar. La historia se tiene que mover, tiene que ir hacia alguna parte, ¿verdad? Y entonces eso es lo que lleva al alumno a querer saber qué es lo que va a pasar después. Entonces le genera expectativa, le genera anticipación. ¡Ay, ahora qué va a hacer el personaje! Y se pone en el lugar, ¿qué haría yo si estuviera en ese lugar? Entonces eso es lo que nos va a dar tela para cortar en la clase, porque nos va a dar cosas para hablar, podemos charlar sobre eso. ¿Qué harías tú? ¿Qué hiciste tú si te pasó algo así? Todo material para conversar, que es excepcional, ¿no? Y usando el lenguaje que vamos trabajando en la historia. Punto número 4, y este es importante. Con el método TPRS, Input Comprensible, que es el método que yo utilizo en mis clases y del que te hablo siempre en mis videos, primero viene la historia, después viene el vocabulario. El vocabulario está al servicio de contar una historia. Una buena historia no se arma para meter ciertas palabras, sino que es al revés. Nosotros empezamos por la historia y vamos a elegir las palabras que necesitamos para contar la historia. Porque el foco es el mensaje, el foco es el contenido, el significado, y no la forma ni una lista de palabras. Por supuesto que en TPRS, que para los niveles iniciales vamos a partir de un conjunto muy limitado de palabras que son seleccionadas de acuerdo a un criterio muy claro y específico, ¿no? Que son las palabras más frecuentes del idioma. Empezamos por ahí, por los verbos super 7, los verbos dulces 16, que son los que más aparecen y además, al ser frecuentes, naturalmente van a aparecer en cualquier historia que uno quiera contar. Por eso nos basamos en esos verbos, ¿no? Pero el vocabulario necesario, si la historia fuera de un ornitorrinco, tenemos que usar la palabra ornitorrinco, porque es necesaria para contar la historia.
Y el punto número 5 es muy interesante. Enseñar historias es enseñar a conversar. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué hacemos todos los días cuando hablamos con alguien? Hola, fulano, ¿no sabés lo que me pasó? Ah, mirá, no sabés, cuando venía para acá, no sabés con quién me encontré y qué me dijo. Y nosotros contamos historias todo el tiempo, nos comunicamos hablando de las cosas que nos pasan. Y este enfoque le va a dar a los alumnos ese vocabulario que necesitan para hablar de lo que les pasa, ¿no? Entonces, cuando enseñamos mediante contar historias, estamos enseñando la fluidez real, lo que se necesita para el día a día y no aquel vocabulario acartonado de los manuales, ¿no? Entonces, de esta forma es poderosísimo. Les enseñamos a comunicarse. El punto número 6, muy relacionado con este, es que la historia no se impone, la historia se co-crea, se crea junto con los alumnos, donde ellos van a aportar sus ideas, ellos van a aportar muchas características para los personajes, van a hablar a partir de sus intereses. Nosotros vamos a crear cosas que sirven para los personajes, ¿no? Por ejemplo, una historia que tengo que se llama Marcelo quiere un clon, porque Marcelo trabaja mucho, entonces de tanto trabajo que tiene, sueña con tener un clon para que lo ayude, ¿no?, en su trabajo. Pero la historia base que yo utilizo, que son unas diapositivas, no dice cuál es el trabajo, simplemente lo muestra al personaje en una oficina y dice que tiene mucho trabajo. Pero ¿en qué trabaja? ¿Qué empresa es? Eso lo vamos a crear con los alumnos, donde a partir de o por el trabajo que ellos hacen. Si ellos son ingenieros, bueno, entonces este muchacho es un ingeniero también. O a veces ponemos el nombre de la empresa donde trabaja el alumno y la historia se transforma en algo mucho más relevante porque tiene que ver con su realidad. Entonces vamos co-creando la historia de manera que le permita hablar de sus cosas y que sea más relevante, más interesante para el alumno, ¿no? La historia se vuelve suya. Ahí es como se engancha, ¿no? Punto número 7. No basta con tener una historia, hay que saber cómo trabajarla. Porque acá tenemos otro error que a veces se comete, es que tenemos una historia muy buena, que está muy bien planteada, pero después vamos y la asesinamos porque la trabajamos con técnicas de el abordaje tradicional, ¿no? Ejercicios de rellenar huecos, las famosas actividades subraya verbo, ¿no? Ahora subraya todos los verbos y vamos a analizar y vamos a ver todas las conjugaciones. Eso le asesina el potencial a la historia, la reventamos así, no le sacamos el jugo con todo el poder que una historia tiene para una clase centrada en la conversación y en la fluidez. Muchas veces, o sea, el profesor le pone, ¿no? Si él ve una de estas diapositivas que nosotros usamos con este método, donde ponemos una tabla de verbos que dice, por ejemplo, yo salgo, tú sales, él sale, y nada más. Además, esa tabla de verbos está en la diapositiva simplemente como andamiaje, es como un recurso en caso de que el alumno tenga dudas, cuando quiere hablar y hacer su frase, se fija allí, como para que lo ayude a formar la frase, pero nada más, no se explica gramática ni nada. Un profesor con una mentalidad tradicional ve esa diapositiva, ve esa tabla y dice, no, pero a esto le falta, yo le voy a agregar, le voy a meter, como son editables, ¿no? Entonces va y le mete todas las conjugaciones habidas y por haber, porque lo encuentra pobre, va a decir, no, a esto le falta, esto está paupérrimo, está muy pobre, qué pobreza, ¿no? Y con la mentalidad tradicional, un profesor que no vaya a ver que en la historia dice rojo
porque si dice rojo, agarra y le saca toda la paleta de colores. Le tiene que enseñar todos los colores porque si no, no puede trabajar con esa frase porque ahí dice que algo es rojo, ¿verdad? Esa es la mentalidad tradicional. Yo tuve esa mentalidad también. Uno aprovechaba cualquier oportunidad para meter toda una lista de cosas porque trabajábamos con la lógica de agrupar, ¿no?, por campos semánticos, ¿no?, y por grupos lexicales de vocabulario. Pero en este abordaje no, es diferente. La historia sigue otros principios, no la hacemos para cumplir un plan curricular tradicional ni nada de eso. Entonces, por eso es que es totalmente otra lógica, ¿no?, otra mentalidad. Nosotros vamos a aprovechar esas historias con técnicas específicas, ¿no? El profesor Blaine Ray, que es quien propuso este método TPRS, desarrolló un montón de técnicas para poder explotar la historia de una forma que genere conversaciones en la clase, no que genere análisis lingüístico, sino que, por ejemplo, mediante frases, que la historia se enseña frase a frase, de forma a generar repetición, que es necesaria para la adquisición, pero sin aburrir, ¿no? Exponer al alumno a input comprensible, y para que se produzca la adquisición, el alumno necesita mucha repetición, tiene que ver mucho esas palabras, pero que sea pocas palabras, no puede ser así una lista interminable de 20, 30 palabras. Tenemos que mantener el vocabulario muy acotado para que se pueda producir la adquisición. El punto número 8, una inspiración para crear historias que enganchan en la clase, son los comediantes de stand-up. Yo me inspiro mucho en eso porque ellos son excelentes contadores de historias y hacen que la gente se identifique porque nos cuentan cosas que nos pasan a todos, pero de las que muy poco se habla. Ellos son así genios en hacer esto, ¿no? En explicitar y hablar de cosas súper simples que generan identificación porque nos pasa a todos. Y de ahí es de donde yo saco mucha inspiración también para crear las historias que tengo en didáctica de L, que he ido creando para mis alumnos. Siempre saco material del día a día, porque además no solamente que genera identificación de modo a ser interesante para el alumno y divertido, sino que también tiene el vocabulario que va a necesitar, ¿no?, para hablar de las cosas cotidianas. Estos comediantes se enganchan porque, bueno, cuentan con mucho humor, ¿no?, tienen un gran poder de observación, ¿no?, un poder de observación aguda, ¿no?, de esas cositas pequeñas, de esos detalles que hacen a la vida cotidiana. Por ejemplo, la historia de Manolo que yo tengo, él llega una hora antes a la entrevista porque está nervioso, ¿no? Entonces, ¿quién no vivió eso alguna vez, ¿no?, de que los nervios te juegan una mala pasada? Hay otros momentos también de Manolo que, por ejemplo, él soñaba con viajar porque le encanta viajar y cuando encuentra trabajo, entonces tiene el problema de que ahora tiene trabajo pero no tiene tiempo para viajar, y cuando antes tenía mucho tiempo y podía viajar, no tenía dinero, tampoco podía viajar. Entonces plantea ese tipo de cosas y ese vocabulario, ¿no? Yo puedo, no puedo. Y son frases muy útiles porque están en el día a día de todos, ¿no? El punto número 9 es que todo esto que te cuento no es un don, es técnica. Esto, porque también hay, ¿no?, una creencia de que contar historias es algo de la personalidad, que la persona ya nace con eso. Hay gente que son
buenos contadores de historias naturalmente y otros no, pero no es así. Todo se desarrolla, todo se aprende, ¿verdad? Se puede entrenar, se puede mejorar con la práctica porque esto es un método para profesores donde las técnicas las ponemos en práctica, las implementamos y hasta que nos salga bien, y todo esto se puede desarrollar. De manera que tú también te podés convertir en un gran co-creador de historias con tus alumnos, como lo hacen los profesores que se han formado con mi curso, que todos los días comparten anécdotas de la clase, de cosas que hacen en clase con sus alumnos y cómo se divierten, porque esto es práctica, ¿no? Bueno, y si has llegado hasta acá, si te ha gustado todo lo que te cuento, entonces suscríbete. Te dejo un link aquí debajo. Qué mejor que apuntarte a esta newsletter. Se llama newsletter porque no sé ni por qué se llama newsletter. Antiguamente las empresas enviaban por email como si fuera un boletín con todas las noticias de la empresa, que no sé para qué, porque a uno qué le importaba, ¿no? Pero hoy en día no es así, le quedó solo el nombre, el newsletter, porque no tiene nada que ver. Es simplemente recibir por email cosas que te cuento. ¿Y qué te cuento? Como lo que te conté ahora en este video, ¿no? Son contenidos así que envío 2 o 3 veces por semana, lo puedes recibir en tu email. Y bueno, y ahí también comparto esas anécdotas que me cuentan los profes que hacen mis formaciones. Tenemos grupos, una comunidad, ¿no? Donde compartir todas esas ideas, donde se cuentan anécdotas, contamos lo que nos pasa. Y si alguien tiene un alumno con determinadas características y no sabe bien qué hacer, cuenta y entre todos le dan ideas. Y yo tomo de ese material, saco ideas y elaboro allí por email para mandar. Y bueno, y esto te va a dar mucho que pensar, te va a permitir conocer más cómo funciona en la práctica este abordaje de enseñar con historias. Y entonces te espero en el correo, suscríbete y nos vemos en el próximo video. ¿Cuándo será el día que podré hacer el video así, todo de una, que no tenga que ir cortando? ¡Qué disparate! Acá ya me entreveré toda, no salió nada la idea esta, no, el miedo a la fantasía, el miedo a la fantasía. A ver si lo puedo decir más claro ahora. Ok. Bueno, vamos de vuelta, vamos de nuevo. Ay, y sí, no lo tengo todo en la cabeza, tengo que estar mirando acá este papelito. Qué disparate. Bueno. A ver. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro.